Bueno, igual comienzo presentando un poco, que puede resultar algo curioso, un proyecto relacionado con la cultura dentro de un foro que se titula P2P y Economía, ¿no? Quizás, si entendemos el ámbito de la cultura como un ámbito de producción material, un ámbito donde lo que se produce es un bien común, quizás nos podamos acercar un poco más a la idea que queremos trabajar desde Iriki Labs. Iriki Labs es un pequeño proyecto, va a ser un proyecto pequeñito, donde la idea o el objetivo clave que tenemos es generar un espacio físico donde poder manifestar esas dinámicas de colaboración que se producen en las redes, que ya se producen y que tienen que ver con la producción entre pares, con la gobernanza entre pares y con la propiedad entre pares, que se están dando y produciendo innovaciones y proyectos pues, como la Wikipedia o como GNU Linux, e intentar encontrar un espacio en San Sebastián que pudiera servir de cuna o de aterrizaje, de visualización o de asiento a ese tipo de dinámicas desde una perspectiva puramente cultural, desde una perspectiva de poder potenciar o apoyar esas redes y poder verlas físicamente y poder ver esos ejemplos locales pues, de una manera en funcionamiento o en acción. Entonces, es un proyecto que va a comenzar ahora, es decir, os voy a hablar de algo que va a comenzar a suceder en un par de semanas y que se tendrá un espacio en el edificio de bomberos de San Sebastián, una segunda planta, un espacio pequeñito, 50 metros cuadrados, pero que entendiendo que a partir de una pequeña práctica podemos de alguna manera como prototipar un tipo de funcionamiento que pueda servir para después tener un cierto legado en la propia Tabacalera como proyecto cultural, como ese espacio de laboratorio ciudadano que después conecte pues, con las prácticas que suceden tanto a nivel internacional como a un nivel local, que tienen que ver con ciudadanos empoderados a través del uso de la tecnología y que son capaces sobre todo de transformar la realidad, transformar la sociedad a través de esa cooperación. Forma parte también del sistema Iriquía de trabajo de 2016, que es justamente aquel que conecta ciudadanos, tecnología y transformación social. Y básicamente la idea es crear un mecanismo, un funcionamiento donde trabajando en grupos de trabajo abiertos, donde conectemos con agentes, trabajar 4 grandes bloques o líneas temáticas que entendemos que conectan con la producción, o sea, con la filosofía del P2P, en el sentido que conectan con dinámicas muy concretas que se producen en la red y que también se producen en los espacios físicos. Uno es el de la cultura libre o de la producción cultural desde más allá o después de la desaparición de la figura del autor y las licencias de libre distribución. Es todo lo relacionado con la libre distribución de la cultura y del conocimiento. Otro es el concepto de nuevos artesanos, nuevos productores, podríamos llamarle, pero cuando salimos del ámbito industrial, cuando salimos del ámbito económico, estamos encontrando también procesos de innovación por parte de los propios ciudadanos que sin ningún interés de comercialización o están dando figuras, o sea, están generando emergencias como el nombre de makers, ¿no? o digamos la idea del hardware libre, que está muy relacionado también con la innovación abierta, y también el concepto de nuevos artesanos, pero llevado al ámbito del software, la figura del hacker o la figura del software libre como espacios donde desde una perspectiva mucho más social, mucho más de transformación en la realidad, hay un montón de gente que está cooperando, que se está organizando y que está produciendo transformaciones sociales y culturales que van mucho más allá, muchas veces, que precisamente propician ese cambio social, ¿no?, del que hablábamos. Y por último, que también fuese un espacio donde pudieran encontrar cabida esas comunidades de aprendizaje que alrededor de muy diferentes prácticas y nichos de interés están realmente revolucionando lo que es el concepto del aprendizaje a un nivel global y rompiendo muchas veces y haciendo entrar en crisis la propia educación reglada o estructurada, gracias a precisamente la autoorganización de esos pares o ciudadanos o pequeños nodos que a través de su interés y de la utilización de las redes son capaces de cooperar, de contribuir a un proyecto y generar valor, pero que es un valor de uso,
no un valor de consumo, y que tuvieran en ese espacio un punto de reunión, un espacio donde poder generar proyectos y visibilizar físicamente esos procesos que se producen en la red. Actualmente no tenemos espacio, vamos a entrar en ese espacio en junio, y sobre todo lo que nos interesa es que en una primera etapa, donde el sitio ni siquiera está amueblado, hacer también un proceso de diseño conjunto de cómo queremos que sea ese espacio. Es decir, en la propia primer paso o puesta en pie del espacio, que sea un proceso abierto y que sobre todo experimentemos también procesos de diseño abierto, que me parece interesante como concepto, porque cuando estamos hablando de bienes inmateriales, es bastante fácil trasladar una filosofía P2P, ¿no? De cooperación y de compartir. Y en el momento de producir bienes físicos es cuando nos encontramos con la realidad, que los bienes físicos pues, se terminan y hay que trabajar en esa filosofía, bueno, pues cómo podemos compatibilizar esas dos cosas y hacer un ejercicio de diseño conjunto donde, bueno, participe, pues sea un diseño abierto y que de alguna manera también forme parte del ADN del proyecto, que es un proyecto que está hecho desde el principio con una filosofía de cooperación. Y pues nada más, comenzaremos en la última semana de junio y a través iremos informando un poco del tipo de talleres y de convocatorias que realizaremos. Muchas gracias.